Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de nuestro programa Los Criterios del Poder Judicial, eh, que se desarrolla dentro del espacio El Aula, Taller de Saberes y Diálogo, un espacio de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui de la revista Tiempo de Derechos, que nos hacen el honor pues, de invitarnos a participar en él y en este segmento que atiende temas de materia administrativa fundamentalmente y todos aquellos que tienen relación también, pues por supuesto, con nuestro derecho constitucional. Eh, es un espacio pues que han hecho posible los directores de la revista Tiempo de Derecho, nuestro admirado doctor Rafael Estrada Michel, y también nuestro querido doctor César Ruiz Jiménez, director ejecutivo de la Fundación. Y a ellos pues les agradecemos este espacio para comentar pues con todos, con toda nuestra querida audiencia y el público que nos sigue, estos temas de relevancia que cada día, bueno, pues aumentan nuestra capacidad de asombro porque pues producen muchos temas jurídicos relevantes que es necesario analizar y que a veces por la premura y por la rapidez con que se suceden, pues no da el suficiente tiempo para analizarlos con detenimiento. Por ello, pues nos auxiliamos de verdaderos expertos en estos temas y el día de hoy, pues contamos con la participación eh, que nos hizo el favor de aceptar la invitación a platicar con nosotros a la licenciada Karina Martínez Flores. Muchísimas gracias, Karina, por aceptar y bienvenida a este espacio. No te escuchamos, Karina. Perdón. Muchas gracias, magistrado, por sus amables palabras y también muchísimas gracias a la Fundación por su invitación para compartir unas ideas esta tarde sobre un tema que es realmente polémico, es complejo, tiene muchas aristas y nosotros lo podemos analizar de múltiples maneras. Nos podemos aproximar a este tema desde una manera 100% jurídica, desde eh, la visión procesal o por el contenido, que también, bueno, tiene un contenido notoriamente que incide en temas de protección a los datos personales, como lo vamos a ver a lo largo de estos minutos. Entonces, de modo general, les planteo pues la manera en que me gustaría abordar esta temática. Me gustaría referirme de los 11 decretos que se publicaron el 16 de julio de 2025. Me gustaría referirme particularmente a 5 de ellos que están relacionados con, con la simplificación administrativa, con la CURP y también con las bases de datos para hacer al final pues, de esta sesión una pequeña conclusión. Entonces, me gustaría que si tienen alguna pregunta y que se vaya desarrollando a lo largo de esta charla, si gustan, la podrían ir incluyendo a lo largo de la conversación o al final. Entonces, bueno, yo estoy abierta a que si es necesario haga una pausa para contestar alguna pregunta, algún comentario o hacer ahondar en algún punto de los que vaya refiriéndome a continuación. Muchas gracias, Karina. Karina, para nuestra querida audiencia, quiero presentárselas. Tuve el honor de ser condiscípulo de ella en un diplomado de telecomunicaciones en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México y bajo la enseñanza, bajo la dirección de nuestra querida doctora Clara Luz Álvarez González de Castilla. Ahí tuve el honor de conocer a Karina y bueno, Karina es abogada egresada de la UNAM, es profesora en la misma universidad, asesora e investigadora independiente. Cuenta con más de 20 años de experiencia en temas de gobierno digital, derecho de las comunicaciones,
gobernanza de Internet, etcétera. Su currículum es muy amplio, por eso solo damos esta muy breve semblanza. Y pues con esta experiencia que Karina tiene, pues pensamos en ella para invitarla a platicar con nosotros sobre un tema, como le pusimos en la presentación de este programa, que se llama La privacidad en peligro, CURP, datos biométricos, registro telefónico y sus posibles riesgos y los medios de defensa, por supuesto. Esta inquietud de hablar de este tema surge de una conversación, pues con un gran magistrado como lo es don Miguel Alberto Ruiz Matías, quien tenía o hizo un previo análisis de estas disposiciones y decía, bueno, ¿por qué no estudiamos en particular estos temas? Porque pues él vislumbraba ya que había algunos temas de carácter constitucional, de cuestionamiento constitucional del sustento de estas normativas. Y bueno, pues decidimos pues hacer este espacio en este programa y platicar de ello con un especialista. Y como dice Karina, efectivamente, el 16 de julio, pues tuvo lugar otra serie de actos legislativos que dieron origen, entre otros ordenamientos, a la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos y también a la, déjenme ver, por decirles, porque los nombres son tan largos como incongruentes, a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, entre otros. Y tienen pues grandes problemas estos ordenamientos, por ello me gustaría pedirle a Karina que nos platicara un poco qué pasó este 16 de julio, Karina, de este año. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Bueno, pues siguiendo con la tónica de este sexenio y de este periodo legislativo que estamos viviendo, tenemos una serie de reformas legales que están llegando de forma numerosa y muy eh, consistente, digamos, porque vienen en paquete y todos esos paquetes de reformas legislativas tienen un propósito en común. Entonces se están articulando políticas públicas y acciones en cada una de esas leyes que se están publicando. Ya viene prevista, ya tenemos una política pública que ya se diseñó, acciones para poder llevarlo a cabo. Y en este caso, este último paquete, bueno, el paquete de reformas que se publicaron y de leyes que se publicaron en esa fecha, encontramos disposiciones que tienen objetivos en común. Entonces, poco a poco en la sesión vamos a ver cómo se están construyendo eh, sistemas que están llevándonos hacia pues hacia un escenario que es un poco de ficción quizás, porque nos está acercando más hacia una realidad digital que no sé si pudiera del todo aplicarse en nuestro país debido a las brechas de desigualdad que todavía subsisten en el país, empezando por la brecha digital. Entonces, vamos a comenzar ahorita con uno de los primeros decretos que más me llamaron la atención y lo voy a ir desarrollando de lo general a lo particular y también voy a ir desmenuzando cada uno de los elementos que me parece que se están incluyendo en estas leyes para generar ese estado que, bueno, lo voy a adelantar, pues sí, sí estamos entrando a una etapa en la que podríamos llegar a tener a un estado policial, pero sobre todo basado en la policía predictiva. Entonces llegaremos a un punto en el que vamos a ver cómo poco a poco, con el uso de tecnologías de la información y de la inteligencia, por supuesto, en la investigación de delitos, nos están acercando hacia ese estado que necesariamente debe de tener mucha información para poder combatir el crimen. Aunque claro, sabemos que entre lo que se planea y lo que se tiene hay una gran brecha, entonces podríamos todavía, pues, está en verse cuáles podrían ser los resultados. Pero bueno, vamos a comenzar por el principio. Y a mí en particular, bueno, me gustaría comenzar
con el primero de los decretos que se publicaron en esta fecha, que es el decreto por el que se expide la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos. En esta ley em, destaca la implementación de lo que será pues la firma electrónica avanzada, pero para todos los trámites, a lo que le han llamado llave MX. Entonces, esto realmente no es nuevo. Sin embargo, todo, todo los detalles están siempre en la implementación, en cómo se va a realizar. Nosotros llevamos desde el 2001, a partir de la fecha en que se publicó, bueno, la Comisión para el Derecho Mercantil de Naciones Unidas publicó los lineamientos para la firma electrónica. Entonces, a partir de ahí se implementaron en nuestro país mecanismos tecnológicos para poder adoptar la firma electrónica en los trámites gubernamentales. Entonces, ese fue el detonante en México del gobierno digital. Entonces, a partir de que se creó la firma electrónica, empezaron poco a poco las dependencias gubernamentales a realizar lo que es la firma electrónica en sus trámites y destacan desde ese momento la firma electrónica del SAT por ser la más numerosa, porque tiene el mayor número de usuarios, porque todos necesitamos una firma electrónica para hacer todos nuestros trámites ante el SAT y el SAT tiene la información más numerosa de usuarios. En ese momento recuerdo que en la primera década del 2000 hubo una competencia entre dependencias públicas eh, peleándose por llevar la batuta en temas de gobierno digital y firma electrónica. Entonces empezamos a ver que se implementaron diferentes firmas electrónicas en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de la Función Pública, por supuesto, el SAT, como les comentaba, pero al final de cuentas se decidió que la que tendría que prevalecer, por lo que les decía, el número de usuarios que tenía, pues fue la firma electrónica del SAT. Entonces, ahora regresando un poco a los términos en los que viene esta ley de firma electrónica, bueno, porque también se publicó en 2012 esta ley, pero bueno, en los términos en los que plantea esta Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio Mercantil, perdón, aquí dispone varios temas interesantes, bueno, características interesantes de la firma electrónica, para qué sirve, cuáles son sus funciones, ¿no? Y cuáles son los elementos que la hacen robusta y que pueden servir para hacer que la identidad de una persona pueda reflejarse en el ámbito digital. Porque esto, a partir de esta década de los 2000, vemos un interés por hacer que una persona pueda reflejar su consentimiento y manifestar su voluntad de una manera fehaciente y que la ley lo reconozca como válida a través de medios electrónicos. Entonces, al plasmar una firma electrónica, se buscaba que esa firma pues tuviera características que le dieran esa validez jurídica equiparable a una firma autógrafa. Entonces, para lograr esto, hay mecanismos técnicos que hacen que este mecanismo tecnológico se vuelva robusto. De allí que se incluyeran datos biométricos en la generación de firmas electrónicas que las convirtieron en firmas electrónicas avanzadas. Entonces, al tener una firma electrónica avanzada, pues por ley, entonces este tipo de firmas tienen un valor probatorio que es mayor al de una firma electrónica simple, como podría ser un NIP o una firma autógrafa digitalizada. Eso es lo que tienen un valor
proporcional distinto, pero que no es una prueba plena ante tribunales como lo es una firma electrónica avanzada. Y esa firma electrónica avanzada tiene mucho de esa prueba plena debido a los datos biométricos, ya que es una forma de identificar a una persona de manera inequívoca. Entonces, bueno, es, se convirtió de esa manera la firma electrónica avanzada en uno de los mecanismos para poder instrumentar el gobierno digital. Y a partir de ese momento, entonces todas las plataformas de trámites gubernamentales que requieren una validación de la identidad de las personas, pues se construyen a través del uso de este tipo de firmas electrónicas. Entonces, en este decreto vemos que, bueno, la Ley Nacional para eliminar trámites burocráticos tiene como uno de sus principales elementos justamente la llave MX, que va a ser la puerta de entrada a todos los trámites que se van a digitalizar en este gobierno. Entonces, bueno, aquí vemos un notorio interés de este gobierno para seguir digitalizando y modernizando el gobierno federal. Aunque claro, nosotros tendríamos que distinguir, bueno, un poquito sí creo que vale la pena distinguir lo que se ha dicho sobre simplificar y sobre modernizar. Se ha hablado mucho de simplificación, pero simplificación a veces no, simplificar trámites a veces no conlleva a la modernización porque son dos cosas distintas y en esta ley nos plantean una modernización tecnológica de los trámites y la simplificación de trámites más bien alude a una reconstrucción de los trámites para identificar aquellos que sean inútiles, que sean reiterados, que estén obsoletos, digamos, una limpia de todas aquellas tramitologías que si ya no están derivadas de alguna ley vigente, porque bueno, tenemos algunas leyes que dejaron de estar vigentes y otras nuevas que entran en vigor. Entonces, algunas requieren trámites y otras no, dejaron de requerirlo. Entonces, esa simplificación tiende a ser un nuevo padrón de trámites, aunque me parece un poco raro esto, porque bueno, hablan de simplificación administrativa o de simplificación de trámites, pero desaparece uno de los organismos en que se encargaba de hacer esto, que era la COFAMER. Sabemos que esto está a cargo de la Secretaría de Economía a través de esta instancia, pero bueno, digamos que queda de ese lado, dejemos por por el momento esa parte, ¿no? De que, bueno, nos hablan de simplificación y de creación, eliminación de trámites. Y por este lado, la ley que dice para eliminar trámites burocráticos, nos habla ya de la llave. Entonces, lo cual nos quiere decir que ese diseño institucional y esa revisión de trámites nos va a llevar hacia este nuevo gobierno digital que seguramente nos va a ofrecer, esperemos, que una administración pública que brinde sus servicios a través de Internet. Y como les decía al principio, la firma electrónica avanzada va a ser uno de los elementos indiscutibles que se requieren para hacer estos trámites. Entonces, bueno, pues digamos que hasta ahí la construcción del gobierno digital sigue y bueno, hemos evolucionado en este gobierno digital, como les decía, desde el año 2000, entonces ya llevamos pues bastantes años, así que se está buscando cada vez más que todos los trámites se realicen al 100% vía electrónica, perdón, aunque claro, yo creo que en esta parte siempre es importante considerar las brechas, como les decía al principio de la plática, las brechas digitales, ¿no? Entonces, la brecha de acceso será importantísimo porque así como hay personas bueno, que tenemos el celular, la laptop, incluso varios dispositivos que son el Internet de las cosas, ¿no? Refrigeradores, televisiones, lo que sea conectado a Internet, hay parte de la población que aún
subsiste al margen de las telecomunicaciones, bueno, del uso de la Internet específicamente, y eso va a dificultar de muchas maneras, tanto que ellos realicen el trámite como que puedan acceder al trámite. Entonces, bueno, me parece que aquí nos va a hacer falta hacer algunos litigios estratégicos como para solicitar que se mantengan algunas ventanillas de trámites analógicas o en persona para que todas aquellas personas no se queden al margen y que esos trámites realmente se puedan realizar de manera presencial con asistencia, incluso considerando de manera interseccional, porque bueno, sabemos que hay diferentes características, no vamos a considerar a los sectores vulnerables, a los sectores que tienen alguna discapacidad, entonces estos trámites eh, se vuelven, de alguna manera, discriminan a los usuarios, porque si no son para todos, entonces, no podrían hablar de que son democráticos. Así que esta ley tiene esas aristas y, como les decía, definitivamente, pues bueno, la firma electrónica para que sea avanzada, sea segura, requiere de necesariamente para su creación, del uso de alguno de los datos biométricos que se generen o que solicite el software, porque bueno, como para poner un ejemplo, pues todos los que tenemos que estamos dados de altos en el SAT, pues nos solicitan algunos datos biométricos para poder crear nuestra firma. Entonces, bueno, pues puede ser el iris, son las huellas digitales, ¿no? O incluso cuando se realiza alguna renovación online, nos piden que movamos el mouse a nuestro ritmo durante algunos segundos, porque el pulso es una característica que también es única para cada persona. Entonces, es de alguna manera validar que eso corresponde a una persona. Entonces, en particular, la identifica. Y entonces, de esa manera, se logra entonces em, validar una identidad. Y bueno, eso por vía, vamos a empezar con esto, sobre la simplificación, sobre la firma electrónica, sobre el uso de biométricos, y hasta ahí me parece que el uso de biométricos suena razonable, nada más que eso sí, tendríamos que ver cuáles son los datos biométricos que se piden, porque a veces puede haber una exageración. Entonces, eh, digamos que por el momento, pues el SAT ya tiene de nosotros, bueno, de las personas que estamos dados de alta, pues tiene ya una base de datos importante en la que pues ya tienen unos datos que son relevantes, ¿no? Porque ya tiene nuestra información fiscal y también tiene datos de nuestra identidad. Y eso es importante porque, bueno, entrando ya a un tema de compartición de datos, pues todas las dependencias gubernamentales, así como el SAT tiene su base de datos, su registro, también todas las dependencias gubernamentales también tienen, considerando cada uno de los trámites o servicios que ellos brindan, pues también tienen información de sus usuarios. Entonces, bueno, veremos en qué medida esta llave MX ayuda a estandarizar el acceso a los trámites burocráticos, porque también debemos de considerar que en México existen infinidad de leyes de firma electrónica a nivel federal y a nivel estatal que prevén el uso de firma electrónica. Entonces, son numerosísimas y me parece que esto va en un ánimo de estandarizar. Así que bueno, hasta el momento creo que eso podría tener pues una función práctica que se justifica de esa manera. Pero ahora vamos a seguir con otra de las leyes que me pareció Sí, antes relevante, pero de que an- sí, continuaras con sí, otras sí, leyes, Karina, fíjate que has tocado unos temas muy interesantes que me gustaría que nos hablaras un poquito más sobre ello. claro, claro. Esta ley nacional, como tú lo apuntas, para eliminar trámites burocráticos, pues establece
en una parte osteoarticulada, en el 64 en concreto, que ya BMX es el mecanismo de autenticación e identificación de las personas en medios digitales. Luego dice, la Autoridad Nacional será la encargada de habilitar y administrar la llave. Luego el 65, toda cuenta llave debe estar asociada a la CURP de su titular. Y aquí viene algo muy importante. Dice, la CURP es la fuente única de la identidad de las personas, por lo que será un requisito en los trámites y servicios en los que se requiera identificar, autenticar o validar la identidad de una persona. Yo creo, ¿no te parece a ti que esto lo están llevando como si fuera ya incluso un atributo de la persona? Recordemos que los atributos de la persona, según nuestro Código Civil, pues son el nombre, el domicilio, esta identidad. Pero en esta identidad, establecer que la CURP es la fuente única de identidad, ¿no te parece que va mucho más allá? Es decir, que ya no se ve como un mecanismo alternativo para producir una certeza en la realización de los trámites, sino que se impone ya como un elemento obligatorio. Es decir, si no tienes ya BMX vinculada a tu CURP, pues entonces no puedes realizar estos trámites. ¿Ese será el sentido de la disposición? ¿Qué opinas? Bueno, aquí su pregunta, agradezco mucho su reflexión y pregunta porque me da pie perfecto para seguir en esta charla abordando estas leyes que le digo que en particular son las que me parece que son un engranaje que de alguna manera muy disimulada, pero es disimulada por lo complejo, porque esto se debe de ver como le decía, de una manera multidisciplinaria y holística, no necesariamente la lectura de una sola ley nos va a dar datos de lo que se persigue, porque como le decía, este conjunto de disposiciones nos hablan de una estrategia, de una política pública, de acciones de política pública para implementar justamente esos objetivos de gobierno de este sexenio. Y lo entendemos porque cada sexenio, cada presidente viene con un plan nacional de desarrollo, con con objetivos, acciones en concreto y que todo esto se va ejecutando conforme va transcurriendo pues el periodo, ¿no? Y en este caso, estas en particular sí me parece que nos están llevando, como le decía, hacia un estado de policía predictiva, como lo vamos a ver al final, pero bueno, no quisiera adelantarme. Entonces voy a retomar esto que usted comenta sobre el CURP y que viene justamente en la siguiente ley que me interesó, bueno, la Ley General de Población, bueno, el decreto por el que se reformó esta ley en materia de fortalecimiento de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Y creo que no debemos de perder de vista la materia, porque bueno, de alguna manera, desde el nombre de este decreto, nos están diciendo que esto tiene mucho que ver con acciones para hacerle frente a uno de los problemas nacionales que tenemos en este momento, que es justamente la desaparición de personas, que es un problema bastante complicado, ¿no? Y que, bueno, requiere de muchas acciones para poder enfrentar esta problemática. Pero bueno, a mí me parece muy interesante lo que usted nos comenta, porque aquí creo que hace falta hacer una distinción entre lo que es la CURP, para qué sirve, por qué se creó y también por qué forzosamente la quieren convertir en algo que podría ser un documento distinto, quizás, que fue creado para algo parecido, pero no tan complicado y tan, em, ¿cómo decirlo? Porque, bueno, es que se requieren tantos datos para hacer una CURP que desvirtúa el objetivo de este documento. Entonces, bueno, recordemos que la CURP surgió un poco antes del año 2000 y justamente, fíjense que todos estos elementos han surgido por cuestiones de trámites, por una cuestión de ordenar padrones, porque antes del año 2000, en el
Seguro Social, recordarán todos el tema de las pensiones, que hubo una transición entre sistemas de pensiones, de un nuevo sistema que era un sistema en el que todos cooperaban hacia un sistema de capitalización individual. Esa transición generó una serie de problemas de identificación de sujetos. Entonces era muy difícil identificar a un trabajador afiliado al IMSS y un trabajador afiliado al ISSSTE y también, ¿cómo se dice? Fechas. Entonces, muchos trabajadores que estuvieron activos antes de las reformas y otros que se dieron de alta posteriormente a las reformas. Y también ocurrió algo muy, pues, pues obvio quizás a estas alturas de la vida, creo que para que estamos más acostumbrados a que existan registros y bases de datos, pues es obvio que existe la homonimia o que hay registros duplicados. Entonces, en ese momento que México pues, no tenía ni la infraestructura para compartir información y sobre todo registros de personas, entonces se creó la CURP como un elemento para identificar de manera completamente inequívoca a cada una de las personas que estuvieran dadas de altas ante cualquiera de los institutos de seguridad social y que sus cuotas y aportaciones, que no es cosa menor, no se le depositaran a otra persona, porque de hecho eso ocurrió. En esos años se crearon cuentas duplicadas y entonces un trabajador pues quizás tenía cuenta en uno o dos bancos y era un trámite engorroso y también además mucha gente ni se enteró que su dinero se regó por múltiples bancos en numerosas cuentas distintas y entonces tenía que entrar a un proceso de unificación y esa unificación poco a poco se fue dando gracias a la CURP. Entonces la CURP nació como un elemento de identificación, pero únicamente aludía a la fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento es el dato por el que se hizo este registro, ¿no? O sea, realmente si ustedes la leen, la CURP, pues es el nombre, el apellido, el sexo, nacionalidad eh, y algunas claves de validación que se generan automáticamente al final del sistema. Entonces, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento y ya. Pero ese documento fue realmente útil para hacer una individualización durante pues, muchos años. Entonces, cumplía con esa función de hacer que cada uno de los mexicanos fuera identificable. Y bueno, sabemos que como todo trámite y como todo registro, pues tenía sus aristas, sus problemas, ¿no? Porque pasó de poderse consultar en Secretaría de Gobernación, porque recuerdo que hace algunas décadas había que hacer el trámite de manera física. Posteriormente se generaba en online, en internet, y hay personas que hasta la fecha pues no pueden ver su CURP porque su acta de nacimiento pues no ha sido correctamente digitalizada y los datos no corresponden a los suyos y tienen que entrar a un trámite engorroso de pues de corrección de datos y pues, sabemos, ¿no? Que hoy en día con tantos programas sociales que se requiere la CURP, pues la gente ni siquiera puede tramitar su ingreso a estos programas porque no tiene acceso a la CURP y ya no digamos a la CURP. Desde el acta de nacimiento tiene problemas. Hay personas que tienen que regresar a sus estados de origen a hacer el trámite. Entonces, bueno, aquí vemos que están planteándonos una CURP con características pro, digamos, que se hizo todavía más complicada, que va a requerir datos biométricos, etcétera, pues si realmente no puede el Estado mexicano hacer un acto, o sea, poner en línea un acta de nacimiento, ya ni porque la tiene que pagar uno. Entonces es un trámite que se paga y, y a veces es imposible que un usuario pueda obtener su acta. Lo vemos ahora en estos días que los niños van a comenzar a inscribirse a la escuela, ¿no? De que tienen algunos papás, ¿no?
padres de familia tienen, porque ese problema la tienen más personas mayores que niños menores, entonces, me parece que si desde ese trámite que falla, que desde el acta, que a veces es imposible obtenerla, y luego que la CURP, que hay que corregirla porque la CURP está engarzada, se deriva de los datos que constan en el acta de nacimiento, entonces, pues si desde esa CURP, que es tan básica y que tiene más de 25 años de haber sido creada y que sigue teniendo problemas, pues imagínese ahora la creación de una CURP que como, bueno, utilizando los términos de los jóvenes, ¿no? Que se va haciendo super plus, ultra, ¿no? Cada vez más reforzada, pues creo que ahí van a existir unos problemas en la captura, ¿no? Porque ¿para qué? O sea, realmente tendrían que decirnos, bueno, ¿para qué quieren una CURP que sea verdaderamente más, este, que de manera indubitable quizás quieran que decir, sí, esa persona es quien dice ser y no hay de otra. Entonces, pues sí creo que es complicar un documento que quizás no requiera eh, hacerlo todavía más robusto, más complejo, porque no todos los trámites requieren, bueno, por lo menos los trámites, hay trámites gubernamentales que no requieren tanta información, ¿no? O que un documento en una base de datos sea tan compleja y que tenga tantos datos de un ciudadano, ¿no? Entonces, creo que es, aquí sí es cuestionable que un solo documento entre a detalles que podrían hacer surgir temas de discriminación y también que nos alertan por las cuestiones de vulneración de derechos humanos, porque bueno, sabemos que entrar ya en temas de datos biométricos nos asoma a riesgos tecnológicos que, bueno, de pensarlos, me dan un poco de miedo, ya que un usuario cualquiera, en cualquier parte del mundo, que sepa a qué direcciones entrar, puede generar identidades falsas, aprovechando bases de datos que estén online disponibles y que puedan ser consultadas por cualquiera. Y bueno, sabemos que las bases de datos gubernamentales, si las privadas están expuestas a riesgos y se filtran, las gubernamentales obviamente que también están bajo ese riesgo, ese es un riesgo latente y bueno, creo que no me voy a adelantar porque esa parte la quiero eh, ahondar un poquito más adelante, pero sí creo que es un exceso y que la CURP para crear una firma electrónica avanzada, pues realmente no es necesario, porque tenemos ya 25 años generando, nos han generado firmas electrónicas avanzadas con validez de prueba plena, sin necesidad de que nos obliguen a sumarle una cantidad excesiva de datos biométricos, que como les decía, de entrada la firma electrónica avanzada para hacerlo ya tiene datos biométricos. Entonces, datos biométricos de la firma avanzada más datos biométricos de la CURP. Bueno, yo creo que ahí tendríamos que explicarle a los formuladores de política pública, decirles, oigan, ya tienen ese elemento, no lo dupliquen y no obliguen a la ciudadanía a duplicar algo que ya tienen. O sea, si ya lo tenemos en nuestra firma electrónica, entonces no es necesario que lo dupliquen en un documento tan simple que nos servía para hacer un registro útil, eficiente, bueno, o sea, eficiente, bueno, eso de eficiente lo podríamos dejar entrecomillado, pero que ha servido para términos prácticos, nos ha servido para realizar trámites. Entonces, ahí creo que la cuestión va hacia otros objetivos, como vamos a seguir desentrañándolos, ¿no? En esta revisión breve de estas reformas. Y bueno, dos de las leyes que me llamaron mucho la atención y que creo que también merecen una revisión, pues todas merecen una revisión con lupa, pero estas dos, por lo que dicen, me parece que son parte de ese engranaje que debemos de considerar.
el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Bueno, esas dos leyes también a mí me parece que son importantes y que no debemos de perder de vista, porque ya nos están hablando de la creación de bases de datos, de interconexión, de interoperabilidad, de compartición de información. Entonces, eso quiere decir que, bueno, que todo eso que la administración pública y sus dependencias no ha logrado, porque si todas las bases de datos de cada una de las dependencias de gobierno se hablaran y se pudieran intercomunicar y que la información fluyera efectivamente entre todo el gobierno federal sin considerar cuál es la dependencia que le dio origen o que la administra la base de datos con esa información, pues nos habla de que entre sí las dependencias a veces no se hablan porque es bastante común que uno vaya a hacer un trámite a una dependencia y le diga, no, es que tiene que ir a alguna otra dependencia y cuando tenga esa constancia regresa. Y yo creo que eso es bastante inútil porque si estamos hablando de gobierno digital y gobierno digital que comparte información y que sus bases de datos se pueden consultar por cualquier dependencia, entonces no se está cumpliendo con ese objetivo. Y entonces eso no se ha logrado en trámites administrativos y lo quieren llevar ahora esa compartición de información y ese acceso a bases de datos hacia sistemas nacionales de investigación e inteligencia. Entonces, nada más imagínense, por un lado, pues tendríamos que preocuparnos porque si realmente van a poner a hablar entre sí esas bases de datos, pues imagínense. Y bueno, aquí pensemos, si un dato tiene información sobre una persona, pero la suma de datos ya nos ofrece información, pues imagínense, por eso es que hoy en día se dice que los datos es pues es el petróleo del siglo, ¿no? Porque pues la inteligencia artificial, todos los sistemas de inteligencia artificial trabajan con base en datos. Entonces, pues imagínense nada más todo lo que va a estar a su alcance. Así que el cruce, ahora sí que el cruce de información, el cruce de bases de datos de todas las dependencias, de todos los niveles de gobierno y quizás no solo sean bases de datos públicas, sino también privadas. Y bueno, mejor le quito el quizás, porque bueno, como veremos en la otra ley que vamos a analizar, pues también se pretende que en este sistema y nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad pública, pues se consideren todas las bases de datos que existen en el país. Y eso creo que, además de que tiene detalles de implementación que tendrían que ser vigilados con mucho cuidado porque estaríamos hablando aquí de inversiones cuantiosas de data sites o bueno, de servidores y sobre todo de estrategia. Aquí creo que el país tendría que tener estrategias, por un lado, de inteligencia artificial que le asegure a la ciudadanía pues que cuál va a ser el grado de intromisión de las autoridades en esa información, hasta dónde van a tener permitido crear perfiles utilizando todas esas bases de datos y también otra estrategia en ciberseguridad, porque estos activos se convierten, bueno, los activos en los que se guarda esta información, pues son infraestructura crítica. Entonces ya hemos visto que en otros países la infraestructura eh, que es de esta índole puede ser sujeto de ataques. Lo hemos visto en las guerras que están en el Medio Oriente, que un país para dañar al otro toma como primer objetivo las infraestructuras de esta índole, que son infraestructura crítica. Entonces, no solamente es de que no se va a incendiar el lugar en donde se conservan las bases de datos, ¿no? Y además
hay que considerar que siempre se debe de tener un sitio alterno en donde se haga una réplica de toda esa información. Y entonces yo me cuestiono, ¿en qué país lo van a poner? ¿No? Lo van a poner en China, lo van a poner en dónde, ¿no? Entonces, y si en ese otro país surge alguna vulneración, etcétera, entonces es bastante complejo y requiere inversiones cuantiosas, ¿no? Tanto personal, técnico, físico, de seguridad y sobre todo leyes robustas que nos digan, bueno, ¿qué va a pasar si hay una fuga de datos? ¿Cuándo, cómo y de qué manera nos van a alertar? ¿No? Y esto tiene mucho que ver con las leyes de privacidad y sobre todo con la transferencia internacional de datos. Entonces, estamos en un momento en el que ya no tenemos órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales. Entonces, vamos a empezar a ver cómo funciona y cuáles son las acciones que va a articular, cómo se va a desempeñar nuestra nueva autoridad de datos personales, de protección de datos personales, tanto en el ámbito privado y en el ámbito público. Entonces, digamos que estamos ante la expectativa de lo que podría ser, cómo va a ser. Entonces, digamos que aquí esto, además de, todo lo que exige mantener segura una base de datos, pues también nos da pie a esos, y no lo quisiera pensar, pero bueno, es una de las posibilidades y hay que plantearla desde el principio para que no nos quedemos con cara de no, no sabía o quizás no lo pensé, pero tendríamos que adelantar escenarios catastróficos porque bueno, de hecho ese es el trabajo de quienes nos dedicamos a hacer prospectiva, que imagínense que de pie a los elefantes blancos, ¿no? Entonces podríamos ver el surgimiento, pues que de la empresa fantasma, ¿no? De que, yo te brindo servicios de consultoría en TIC. No, yo te brindo servicios de alojamiento de bases de datos en mis servidores. Yo te guardo tus servidores en China, ¿no? Por ejemplo, o en cualquier otro país. No, yo te doy los extintores para que tus centros de datos no se quemen, ¿no? Entonces, o sea, como que eso da pie a todos los servicios de servicios para mantener en funcionamiento toda la infraestructura tecnológica que va detrás de esas bases de datos, pues da pie a esos grandes elefantes blancos. Entonces, nada más imagínense, recursos para todo, ¿no? Y sobre todo otro elefante blanco que podría ser es la inversión de recursos para proteger esos activos, porque al final de cuentas se vuelven inactivos del país. ¿Quién va a pagar que el software para que no haya ataques informáticos? ¿O quién le va, bueno, tenemos ya pues un desarrollo, ¿no? de personas que se dedican en un CERT México, ¿no? Hemos tenido CERT México, que bueno, son centros de respuesta a incidentes informáticos y bueno, el gobierno federal cuenta con uno y eso es positivo, pero imagínense, o sea, su labor tendría que ser vigilar, proteger las 24 horas del día, los 7 días de la semana y bueno, a minuto, que toda esa información sea realmente protegida. Entonces, digamos que es uno de los retos más grandes solamente para mantener seguras esas bases de datos y aún así nada nos da la certeza de que no vayan a ser vulnerados, que no vayan a desaparecer, que no se vayan a vender, que no se vayan a publicar. Y entonces eso sí sería muy delicado porque la identidad de una persona pues esa sí es única. Entonces, si se divulgan datos de identidad, entonces imagínense, estaríamos completamente perdidos, ¿no? Porque cualquiera tendría acceso a lo más privado de cada una de lo que somos como personas, y entonces la seguridad jurídica de nuestros actos se borraría por completo. Entonces, creo que sí es un poco de terror pensar en eso, de que imagínense si alguien, y no lo han dicho el SAT, nos dice el SAT a los que usamos la firma electrónica, guarda tu clave
o tu contraseña, porque esa clave o contraseña te vincula con esos actos que tú haces a través del portal del SAT con la autoridad. Entonces, si alguien más utiliza tu firma electrónica avanzada y firma a tu nombre y cobra, por ejemplo, tu devolución del SAT, entonces si alguien entra a tu perfil y utiliza tu firma electrónica y después de la declaración anual cambia la cuenta bancaria en la que se debe de depositar la devolución, pues imagínense, y la autoridad va a decir, no, los datos de creación y la contraseña están en manos del usuario. Entonces, si el usuario no guarda esa contraseña, la divulga, se la da al contador o a quien le asista en estos trámites o se filtra porque algún hacker hackea esas bases, esas listas en donde están las contraseñas de cada uno de los, de las personas que contribuimos, de los contribuyentes, pues imagínense nada más. Entonces, tiene una fuga de un dato así tan específico y que brinda esa capacidad de identificar indubitablemente a una persona, creo que debe de ponderarse más de una vez. O sea, no es tan fácil soltarla, ¿no? Para cualquier propósito. Entonces, creo que por eso les digo que es la CURP, el papelito que teníamos y esos datos que nos habían funcionado muy bien para registros, no tendría por qué hacerse más complejo, porque en la medida que se haga más complejo va a requerir de más medidas de seguridad que blinden su cuidado, y eso obviamente que se traduce en gastos y en acciones. Entonces, así que por eso les decía que estas leyes habría que leerlas con lupa para buscar si hay previsiones que estén encaminadas a fortalecer esa seguridad de esas bases de datos que se están planeando crear. Entonces, por eso creo que esta conversación detona muchas más conversaciones. Y bueno, para seguir con estos temas, y bueno, que nos dé tiempo de mencionarlo antes de que termine esta hora, pues bueno, yo me voy a referir ahora sí a una de las pues más polémicas, ¿no? Que es la nueva ley de telecomunicaciones, que bueno, solamente le quitaron una palabra en el nombre para no confundirse, pero bueno, la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta ley, pues es cuestionable. Quizás hubiera sido más práctico quedarnos con la anterior, con algunas reformas, pero bueno, se reformó de cero, digo, se reformó, se abrogó y se emitió esta nueva ley. Y de los dispositivos que tiene, el que en particular para esta charla nos interesa, es el que tiene que ver con el registro de usuarios. Entonces, el artículo 180, para no decirles, equivocarme con el dispositivo, pero bueno, el 183 que tenemos impone obligaciones que son pues notoriamente una violación a derechos humanos, que tienen mucho que ver con la vulneración del derecho a la privacidad. Es la creación de registros de usuarios de telefonía en los que también sea posible que las empresas guarden qué se hace, qué no se hace, bueno, datos del titular del dispositivo. Eso también me parece que es un esfuerzo que va a requerir una gran inversión de recursos, y por eso les hablaba hace un rato de que estamos viendo que la creación de base de datos es es uno de los objetivos eh, de los, es parte de lo que se va a echar en mano para poder ejecutar las acciones que están planeando. Entonces, aquí es una base de datos de particulares que va a tener que abrirse hacia el gobierno.
Entonces, tiene obligaciones que definitivamente van a afectar a los privados, a los particulares, y obviamente que pues, el gobierno va a sumarlas hacia ese sistema nacional de información. Entonces, imagínense, realmente es bastante crítico porque el gobierno de por sí ya sabe todo de nosotros, ¿no? Información fiscal, fecha de nacimiento, eh, datos de todos los trámites que se han hecho en cada una de las dependencias públicas, en los registros, por ejemplo, los registros de propiedades que son delicados, más los registros bancarios, porque sabemos que el SAT tiene acceso a toda esa información bancaria, y además si le suman esa base de datos de, los, de cómo se utilizan los dispositivos electrónicos, pues yo creo que sí, nos habla de que el poder del Estado va a estar basado en lo que sabe de nosotros. Entonces, ya este tipo de iniciativas que imponen la creación de este registro no es un intento nuevo, ya se ha hecho en otros momentos y afortunadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al respecto y ha emitido, pues a través de la acción de inconstitucionalidad 82-2021, pues ya se pronunció al respecto sobre el padrón de usuario, padrón de personas usuarias de telefonía celular, en ese entonces conocido PANAUT, que fue presentada por el ahora extinto INAI, que presentó esta demanda de acción de inconstitucionalidad. Entonces, imagínense, nada más, aquí vemos que hay un atentado contra el derecho de la autodeterminación informativa, porque va a salir de las manos de cada uno de los usuarios la posibilidad de decidir qué se publica o no, qué queda dentro de la esfera privada de cada una de las personas. Y eso me parece que es bastante crítico porque eh, ya como cierre de esta charla, pues imagínense, pensemos, si el gobierno va a tener datos de que quiénes somos, cómo somos, nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestro historial de salud clínico, no so- o el día a día, qué hacemos, nuestras comunicaciones, casi bueno, esperemos que perviva el casi por algún tiempo, pero sería gravísimo que incluso conocieran el contenido de nuestras conversaciones, ¿no? Pero bueno, por el cruce de la información, pues ya les decía, dato más dato nos lleva a deducir información, y con inteligencia artificial, pues imagínense, por eso es que las carreras del futuro tienen que ver con minería de datos, análisis de datos, ¿no? Estadística y carreras que nos permitan deducir de datos información valiosa. Entonces, pues creo que esta acción de inconstitucionalidad debemos de llevarla, ¿no? Como uno de los argumentos fuertes para impugnar por lo menos esta ley, porque no puede ser que sea ya el último, nuestro último lugar seguro, ¿no? De privacidad. Y si permitimos que esto pase, se va a borrar. Y eso creo que es un exceso, un abuso de autoridad a todas luces. Entonces, imagínense, yo quiero cerrar esta charla porque pues ya estamos sobre la hora. eh, pues poniéndoles un escenario distópico, pero que creo que, bueno, que está completamente alineado con escenarios catastróficos y con las distopías que son propias de escritores que son de ciencia ficción. Y pues yo creo que así como vamos con esta estrategia, en las siguientes elecciones federales, el partido gobernante en el poder va a ganar con el 100% de votación de todo el padrón electoral por mayoría calificada, porque si es el mismo gobierno quien tiene datos de todas las personas y tiene nuestra identidad, entonces pues podría virtualizar a todos los mexicanos
porque pues ya tiene toda nuestra información, incluidos nuestros biométricos. Entonces puede hacer un avatar de cada uno de los ciudadanos y virtualizar a cada uno de los mexicanos y llevarnos a través de, de las urnas electrónicas hacia la votación del siguiente periodo, bueno, de las elecciones del siguiente, de 2027, y hacernos votar de manera automática, sin que nos demos cuenta. ¿Por qué? Pues porque tienen toda la información. Y entonces aquí creo que a estas leyes tendríamos que visitar, además de todo, lo que se planteó hace algunos años ya, porque ya lo plantearon, en el plan C, la reforma electoral, porque si no mal tengo entendido, uno de los elementos para instrumentar esa reforma electoral es implementar el voto electrónico. Entonces, pues así como en antaño se hizo votar a los muertos, ahora se va a hacer votar pues a todos los mexicanos vía electrónica, porque pues ya van a tener todos nuestros datos. Y con eso, pues quisiera cerrar y espero que les haya dejado alguna inquietud, pero bueno, este, nos queda luchar para evitar que eso suceda. Muchas gracias, Karina. La verdad, pues el panorama que nos presentas es realmente preocupante. Justo una de las preguntas que nos hace nuestra querida audiencia, el doctor Germán Fernández, es pues qué tan seguros, confidenciales quedan los datos biométricos requeridos para la llave MX, y creo que ya le has dado respuesta en este sentido de que como cualquier otra información que consta en medios digitales, pues están expuestos a que se vulneren estos sistemas o estos dispositivos y puedan quedar expuestos pues, a cualquier persona que pueda vulnerar estos códigos de seguridad, ¿no? Pero, Efectivamente, sí, adelante. no, gracias. Pero fíjate que hay temas también muy importantes de análisis constitucional porque en particular, por ejemplo, veamos esta ley nacional para eliminar trámites burocráticos. De entrada, la denominación de una ley nacional, pues es un contrasentido porque, pues al menos todas las leyes en México son nacionales, no son leyes extranjeras. Entonces, esta categoría que en su enorme ignorancia ha hecho este Congreso de la Unión, pues la verdad no tiene sentido que tenga una ley nacional porque no tiene ningún significado. O sea, no significa nada. Tenemos leyes federales, leyes generales, etcétera, pero esto de invento de ley nacional, pues no tiene realmente sentido. Tenemos Código Nacional, por ejemplo, de procedimientos civiles y familiares, pero son códigos adjetivos donde la Constitución sí confiere una facultad a un determinado órgano para expedir un ordenamiento que rija en todo el país como un ordenamiento de carácter adjetivo. Pero bueno, también se discute la conveniencia de los códigos nacionales sustantivos. Pero una ley para eliminar trámites burocráticos a mí me parece que tiene graves problemas de constitucionalidad. Esta ley primero dice que es reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios. Pues el 25 constitucional, por donde le veamos, no llega a este detalle. No establece que sea una facultad de la autoridad y que sea una obligación además para todos los mexicanos, pues tener necesariamente que digitalizar sus trámites y servicios. De entrada, y yo creo que no tiene ningún sustento. Pero luego, aquí cuando pretenden que esta llave MX sea parte de una estrategia digital nacional, dice uno, bueno, ¿y dónde está la competencia del Congreso de la Unión para invadir la esfera de facultades de los estados y también de los municipios para regular sus trámites ante sus propias administraciones públicas? No hay ninguna facultad del Congreso de la Unión para ello. Entonces, tiene un grave problema de constitucionalidad, creo yo, esta norma, pero no sé tú qué opines en ese sentido. Y luego tocaremos otros aspectos de otras leyes que mencionaste. ¿Qué te parece esto? Claro, sí, coincido con usted, magistrado, porque, claro,
para hacer el análisis, hicimos un análisis técnico del contenido, pero ya para un tema de impugnación, realmente creo que tendríamos que partir desde la Constitución, ¿no? Porque pues, yo veo unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y también cuestiones que no tendrían que estar en leyes porque teníamos todas las, de hecho se hacía, o sea, tenemos, como les decía, desde el año 2000 México se está digitalizando, su gobierno, la administración pública federal y estatal se ha ido modernizando gradualmente y lo han hecho a través de acuerdos, lineamientos, todos porque como son para la administración pública, se hacen a nivel interno, o sea, realmente no tenían que llegar a nivel de leyes, porque eso se instrumentaban cuestiones del día a día para operar. Aunque claro, es entendible que se generaron leyes para normar estos aspectos, porque bueno, para darle competencia a la agencia, porque si ustedes se dan cuenta, en todas estas leyes se le dan atribuciones a la agencia digital y bueno, están creando un monstruo tremendo, ¿no? Y quizás tendríamos que partir de que no tiene ni la competencia, como bien lo ha comentado usted, no hay fundamento constitucional del que pudiera derivar semejante competencia, porque como bien sabemos, pues bueno, hay desaparición de competencias porque se extinguieron algunos, otras entidades, órganos autónomos constitucionales, entonces cambian, hay una reordenación de las dependencias y entidades que integran el gobierno, pero que se extingan no quiere decir que las nuevas no se engarcen y que no deriven, no se sujeten a ese mandato constitucional, como usted bien lo dice, y pues sí amerita una revisión, una visita de facultades, de competencias, ¿no? Porque no todo, que esté en la ley no quiere decir que sea posible, y de hecho creo que de allí es importante no perder de vista como nuestra guía, justamente la Constitución, y no solo la Constitución como origen de competencias, sino que también tendríamos que pensar y no perder de vista los principios que se derivan de la reforma de derechos humanos de 2011, ¿no? Y particularmente me interesa el de pro persona, ¿no? Y la vigilancia no solo de nuestro ordenamiento constitucional, sino que también recordemos que tenemos un control de convencionalidad, entonces necesariamente tendríamos que ver cuáles son los derechos y las fronteras que imponen, ¿no? Los tratados internacionales. Y aquí me parece que sistemáticamente también hay varios tratados internacionales que se verían vulnerados porque pues afectan derechos de los sectores vulnerables a todas luces del derecho de privacidad, ni qué decir, ¿no? Y entonces creo que aquí sí los abogados vamos a tener una labor que debemos de hacer de manera muy celera, ¿no? Porque el peligro de que esto suceda, pues ya estamos en eso, ¿no? Estas leyes se publicaron, son vigentes. Que sean vigentes, bueno, no quiere decir que sean constitucionales y como le decía, tienen tantos retos que deben de superar que quizás el objetivo quede superado, bueno, no se pueda concretar porque pues es mucho lo que se requiere para poder instrumentar cada una de esas leyes y yo creo que se hicieron de manera muy ambiciosa, pero no se pensó en todos esos riesgos que van desde la constitucional. La autoridad puede o no puede hacerlo y me parece que este momento es nuestro momento de los abogados como porteros en un partido de fútbol, detener la pelota, nos toca detener la pelota y decir, no, bueno, considerando las competencias, las facultades, ¿no? De cada una de las autoridades, no les corresponde. Y como le decía, teníamos las instancias y las borraron de las dependencias que ya existían y las borraron para hacer exactamente lo mismo. Entonces, eso me parece que fue un esfuerzo tirado a la basura, ¿no? Pues ya teníamos instituciones que lo hacían bien, ¿para qué prescindir de ellas? Pero bueno, esa es una reflexión final. Muchas gracias, Karina. Y en otro tema también esta ley, ah,
que se denomina, este nombre que no me logro aprender, del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, pues es otra parte de esta pinza tan enorme que está estructurando el gobierno para controlar toda nuestra información. Pero creo que va en un gran exceso, le confiere al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pues facultades para solicitar a instituciones de seguridad pública y a todos los entes públicos y entes privados la interconexión de la plataforma sistemas de inteligencia, dice, así como el envío de información contenida en cualquier registro administrativo que contenga datos como los vehiculares y de placas biométricos y telefónicos, registros públicos de la propiedad y del comercio, registros de personas morales, catastros, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de personas prestadoras de servicios de seguridad privada, registros de padrones de personas detenidas y sentenciadas. Y aquí, fíjense, registro de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones empresariales y comerciales. Yo creo que esta ley también tiene visos notables de inconstitucionalidad porque le confiere a un secretario unas facultades de requerir información, pues que contravienen todas nuestras disposiciones de la ley general, de todas las leyes generales y la ley federal que preservan la seguridad de nuestros datos, de la información de las personas. Entonces, yo creo que también ahí hay un gran tema, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto, Karina? Bueno, aquí esto, como usted lo comentaba, realmente sí es de análisis. Creo que los abogados, a los que nos gusta hacer análisis y entrar a detalle de las leyes, porque bueno, creo que esa es nuestra labor fundamental, buscar, ¿no? Qué está sucediendo y cuál es el fundamento realmente, si es que lo tiene. eh, Creo que efectivamente estamos entrando sin querer el legislador le metió autogol al gobierno, ¿no? Porque está generando em, problemas de competencia, ¿no? Y esos problemas de competencia hacen que una ley se tenga que no aplicar. Entonces, que por eso le decía que va a ser incluso pensándolo de manera divertida y proactiva, va a ser divertido decirle al gobierno, ah, gobierno, ¿qué crees? Pues no, no eres competente, no existe una competencia como tal. Y yo creo que ahí la competencia que van a compartir y que en algún momento la van a impugnar, la van a pelear entre sí, es la agencia digital y las agencias, y perdón, y las instancias de seguridad porque van a compartir facultades, información y demás, la Guardia Nacional, la Defensa, la Marina, ¿no? Entonces, esas tres entidades más la agencia digital y más y más las que se sumen según la competencia que se derive de de esos nuevos decretos que estamos comentando, pues imagínense, entonces creo que aquí la competencia va a ser uno de esos problemas de fondo y vamos a empezar en las facultades de derecho, vamos a tener que hablar seriamente con nuestros alumnos de conceptos que son básicos, para nosotros básicos, porque ya tenemos un ratito en esto, pero que son fundamentales, cuál es la competencia, de dónde derivan las facultades, esta autoridad puede realmente hacer eso que mandata la ley. Si no, pues la ley lo dirá, pero les repito, regresemos hacia la reforma del 2011 y los principios de derechos humanos, el PROMINE y todos esos derechos que tenemos, que nos dio esa gran reforma constitucional, de que nos toca hacer un control de convencionalidad a todos los niveles, tanto nivel hacia arriba, horizontal, vertical, en todos los niveles de gobierno, de inaplicar una ley, ¿no? Porque eso es también cultura jurídica, ¿no? Los abogados, por eso nos preciamos de serlos, ¿no? Porque no cualquier persona puede venir a decirnos, esta va a ser tu realidad, porque pues nosotros siempre buscamos el fundamento, ¿no? Y el fundamento se deriva de no solo la Constitución, entonces tendríamos que, pues, que ver que si eso está afectando ya
hacia eso, en nuestros tratados internacionales, pues sí creo que que a todo el gremio nos corresponde decir, ¿sabes qué? Esto no puede ser, es completamente inconstitucional porque pues va más allá de lo legal o ilegal. Y leía en una de las preguntas que ante el panorama que tendremos con la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, si esto vale la pena o no llevarlo a tribunales. Pues yo creo que sí vale mucho la pena llevarlo a tribunales porque vamos a considerar que pervive nuestro sistema de precedentes, ¿no? Entonces, la acción de inconstitucionalidad que les refería hace un ratito, que, que se, que se presentó en contra del PANAUT y que afortunadamente la Suprema Corte en ese momento eh, detuvo ese registro, pues podría ayudar a que en la implementación del registro que se prevé, por lo menos del que se prevé en la ley de la nueva ley de telecomunicaciones, pues que se reconsiderara, porque acuérdense que los precedentes son obligatorios una vez que lleguen a una sentencia, ¿no? Son obligatorios, el precedente es obligatorio para el Poder Judicial, pero para que pueda ser obligatorio para la autoridad administrativa, necesariamente tiene que llegar a una sentencia. Así que nos toca, dentro de lo posible, lo que se pueda hacer, pues sí presentar una denuncia y generar eso de que, eh, acuérdense, eh, tenemos jueces y magistrados de tómbola, pero también tenemos jueces y magistrados que no lo son. Entonces, eventualmente, uno de los recursos, uno de los amparos, probablemente llegue a algunos, va a ser como un tema como de una red. Algunos llegarán, otros no llegarán, pero debemos de intentarlo. Creo que no tenemos que abandonar eso ni dar la batalla por perdida de antemano, ¿no? Realmente creo que es cuando nuestro gremio debe de sacar la casta y estar orgullosísimo de todo lo que hemos aprendido y de porque como bien dice la frase, nosotros vamos en hombros de gigantes, ¿no? Tenemos una cultura jurídica que nos han heredado grandes exponentes, ¿no? Juristas, algunos que ya fallecieron, otros que viven, y sobre todo, pues la comunidad tan grande en este país legal que tenemos, y gente muy distinguida que desde el litigio como particulares han hecho que este país sea lo que es, ¿no? Porque en México debemos de estar orgullosos del país que lo hemos construido todos, ¿no? Con nuestra labor. Y fíjate que, bueno, en esto le agradecemos a don eh, Gabriel Domínguez que nos haya puesto el dedo en la llaga precisamente con la pregunta a la que ya le diste respuesta. Y creo que corresponde, como dices, a los abogados ahora, pues diseñar estrategias jurídicas de litigio, por ejemplo, de litigio masivo, porque si bien es cierto que ya hay, como dices tú, jueces electos y van a entrar en funciones a partir del 1 de septiembre, bueno, también hay que recordar que quedan todavía muchos jueces de carrera. Y bueno, pues habrá que intentar y ejercer todas estas vías de defensa porque no podemos abandonar la plaza o dejarla así sin pelea, ¿no? Creo que estas leyes tienen vicios muy, muy claros de inconstitucionalidad. Por ejemplo, porque aun cuando la ley nacional está para eliminar trámites burocráticos, dice, aun cuando una persona no tenga CURP, no se le podrá negar servicio, pues ya me imagino en la práctica que un pobre pensionado se presente a tratar de cobrar su pensión, hacer un reclamo y le digan exhiba su llave MX y va a haber un problema pues muy serio. Eh, y lo mismo para todas las personas, ¿no? Te digo, es tan grave esto desde que crearon, por ejemplo, la credencial del INE, que tal parece que la persona no existe y no lo es y no tiene INE. Es decir, todos estos requisitos de exigir, acreditar estas formas particulares de identificación también vulneran la dignidad humana, porque hasta una CURP, una simple CURP, pues parece que si no es vigente, como lo llaman todos los empleados administrativos, pues no te la reciben. Si una INE no está vigente, pues es como si ya no existiera la persona, ¿no? Y esto es absurdo.
Y llegamos a absurdos en todos los niveles, ¿eh? Incluso en el Consejo de la Judicatura Federal, déjenme comentarles, por ejemplo, a extitulares, jueces o magistrados en su identificación, muestra uno la identificación del propio Poder Judicial que lo acredita como juez o magistrado, dice, no, su INE, por favor. Entonces, imagínate, la persona depende de su instrumento de identificación. Entonces, hay esta dignidad humana, pues también se vulnera en con todos estos requisitos, y ya no digamos de las brechas digitales que mencionaste también, Karina. Entonces, creo que este es un importante reto para los abogados para que analicemos estas normas y podamos pues cuestionarlas con todos los antecedentes que hemos tenido. También pues le quiero dar las gracias a participantes de nuestra querida audiencia como Dolores Rosalía Peña Martínez y pues a nuestra asidua acompañante que es la doctora Eteluján Mediza Madera por sus opiniones. Hemos ya abusado de tu tiempo, pero sí me gustaría preguntarles a nuestros queridos doctores si tienen alguna interrogante, algún comentario que quieran hacer, porque siempre sus aportaciones ponen la cerecita en el pastel. Así es que pues, si tienen alguna inquietud, mi querido doctor don Rafael Estrada Michel o don César Ruiz Jiménez, pues con todo gusto los escuchamos. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí, sí. Sí, Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades a ambos por esta extraordinaria exposición. Estamos hablando de casi hora y media y se nos fue volando porque tocaron temas muy interesantes, muy importantes. Magistrado, su clarividencia siempre muy conocida, pero nunca deja de sorprenderme. Esto de ver la identificación digital como un atributo de la personalidad me parece que es realmente extraordinaria su percepción y muy, muy cierta. Finalmente se está convirtiendo en un nuevo atributo de la personalidad. En lo particular, lo veo más como una evolución de pues, nuestra sociedad. Ha llegado a un punto en el que quizás es necesario actualizar. Me quedaba yo pensando si los atributos de la personalidad deben de ser permanentes en el sentido de estáticos, pero quizás la realidad nos alcanza y es necesario ajustarlos a esa nueva realidad. Y eso me lleva más bien a que nuestro problema tiene que ver con la confianza, porque necesariamente creo que las nuevas tecnologías pues, pueden llegar a facilitar nuestras vidas. El único problema es la forma como son utilizadas y por quién son utilizadas. Como bien decía nuestra querida invitada, es muy probable que en nuestro país un gobierno que tiene acceso a todos nuestros datos puede suplantar nuestra identidad y votar por nosotros, y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Sin embargo, ese es un tema que quizás es en el que se debería de trabajar más, en la confianza en la autoridad y en el castigo al abuso del uso de la información, porque existen otros países en los que esta simplificación pues realmente ha redundado en beneficios a la sociedad. Pensaba, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, hoy se puede comprar o vender una propiedad por email, porque uno manda su correo electrónico a la compañía que se encarga, porque aquí pues no es con notarios, de hacer a cargo la operación, y por email uno firma en su iPad o en su teléfono o en lo que encuentra a la mano, digitalmente, y firma lo que nosotros pues, consideramos una escritura que en México tiene que ser ante notario y con todas las formalidades de la ley, pero simplifica mucho las transacciones, simplifica mucho el comercio. ¿Por qué eso no sería posible en México? No solo por la falta de tecnología, como bien nos lo mencionan ustedes, sino por la falta de confianza en las autoridades. Y esa es la parte más trágica y en la que quizás deberíamos de trabajar más, en castigar y sancionar los actos de gobierno que minan nuestra confianza en la posesión de nuestros datos personales. Quizá más allá de la tecnología y más allá de la constitucionalidad de algunas situaciones, en lo que más debemos de trabajar es en la confianza en las autoridades, que creo que eso es lo que más estamos fallando. Muchísimas gracias a ambos por su extraordinaria presentación. Por lo contrario, muchas gracias a ustedes. También me quedó pendiente esta gracias. pregunta de la doctora Melissa Madera sobre dónde puede leer acerca del tema. Estos, pues hay muchas referencias bibliográficas en Internet, por ejemplo, incluso la CEPAL tiene algunos documentos sobre estos temas de gobierno digital, pero no sé si tú le quieras recomendar alguno en particular, Karina. Perdón, el audio.
Tenemos muchos documentos que son accesibles a través de Internet, que han sido publicados principalmente, sí, como bien dice, por CEPAL. Hay esfuerzos importantes de gobierno digital, ¿no? Entonces, hay informes que se han publicado desde ya hace muchos años atrás, en los que se va delineando cómo debe de evolucionar y hacia dónde debe de ir el gobierno digital, que nos van dando luces de cómo se debe de construir, cuáles son los elementos que se deben de considerar. Incluso hay rankings que van viendo la evolución de cada uno de los países, que nos van ofreciendo datos sobre cómo van instrumentando los países su gobierno digital, y en ese ranking se pueden ver las evaluaciones de aspectos como el que yo les comentaba, de que por supuesto se mide la madurez para implementar un trámite considerando la infraestructura tecnológica, el acceso a las telecomunicaciones, que es un tema de económico completamente, ¿no? Porque pues el acceso al Internet, aunque bueno, es un derecho humano, pero pues hay que pagar, ¿no? Que no puede uno tener señal ni datos si no lo paga. Entonces, imagínense, hacer un trámite que se le suman complejidades, ¿no? O la complejidad primera de tener el acceso efectivo a Internet, y que se pueda hacer un trámite desde cualquier parte del país. Entonces, sí creo que vale la pena darle un vistazo a todos estos organismos internacionales que tienen esfuerzos de asesorar además a los gobiernos, porque ha habido asesoramiento internacional hacia todos los países que le están llevando de la mano a cada gobierno hacia un gobierno digital que, bueno, se va transformando y que está transitando, como bien lo decía el doctor hace un momento, está transitando hacia un gobierno digital, pero que además se va a apoyar ahora de tecnologías emergentes y, por supuesto, de la inteligencia artificial, como lo comentábamos hace unos minutos, ¿no? Que la inteligencia artificial va a tener un rol completamente decisivo en la implementación de esta estrategia que se plantea a través de estos decretos. Perdón, decía muchas gracias, Karina. No sé si desea agregar algo. Nuestro muy admirado doctor López Estrada. Tal vez tengamos problemas. Bueno, pues si no hay otro comentario, Karina, pues por conducto de este programa, los criterios del Poder Judicial, de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui AC por Derechos Humanos, de la revista Tiempo de Derechos y del Instituto de Ciencias Jurídicas, pues te extienden un reconocimiento y nuestro aprecio por tu participación en este programa. Mira, aquí lo tienes en pantalla. Muchísimas gracias. Nuevamente agradezco a la Fundación por su muy amable invitación, también a usted, magistrado. Muchísimas gracias por darme espacio para compartir algunas ideas esta tarde con su audiencia, y pues bueno, estoy a la orden. Y bueno, es un tema, como le decía, técnico, que tiene sus aristas. Nos quedó pendiente entrar al detalle del análisis constitucional, pues, que para nosotros es sustancial, pero bueno, creo que por lo menos tenemos ya las alertas, ¿no? De que por qué es importante hacerlo y no dejarlo de hacer. Sí, y de los medios de defensa en particular. Pero bueno, esto nos llevaría también a otra sesión. Otra sesión, Dejemos así la es, inquietud, ¿verdad? así Dejemos es. la inquietud para nuestra audiencia de profundizar en nuestros temas. Pues muchísimas gracias a toda nuestra querida audiencia, a ustedes, por el placer de su compañía para esta sesión. Pues nos veremos en el siguiente espacio de El Aula, los criterios del Poder Judicial. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Buenas noches.